Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre la importancia que tiene el agua. Al hablar del agua lo hacemos también porque el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. ¿Y a qué se debe esta fecha memorable? Indudablemente porque existe de alguna manera. Se debe básicamente por iniciativa de las Naciones Unidas, pero por recomendación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, para recalcar la importancia que tienen los recursos hídricos a nivel mundial. ¿A qué se debe que se celebra precisamente el 22? Había que ponerle, sí, el agua es tan importante, pues había que ponerle una fecha y por eso pusieron el 22, para recalcar, cuando hablamos de la importancia, sobre todo, es hablar de la escasez que existe actualmente en el agua a nivel mundial. No es solamente en algunos países, en todas partes se experimenta la escasez del agua. En el Perú vemos, hay dos fenómenos en algunos lugares donde hay excesiva agua, que ese es producto de otro problema, pero hay otros muchísimos lugares donde agua no tiene. Entonces, recalcar sobre todo esta importancia es fundamental en el momento actual y por eso se ha querido. También todos los procesos biológicos de algún modo dependen del agua y también las actividades, sobre todo las actividades económicas y las actividades sociales dependen de la presencia de esta agua dulce que forme parte de la vida, de las celebraciones, de las actividades de los seres humanos. Yo quisiera recordar brevemente, ¿verdad?, para los que, por lo menos ya habían nacido en 1990 o la década del 90, que fue la época y un poquito antes, donde había muchísima escasez. Sobre todo voy a hablar de Lima, porque en Lima fue en donde se dio muy fuertemente. Habían días donde la escasez del agua era tan grande que todo el mundo tenía que salir cada día con sus baldes buscando aquí y allá por donde encontrar por lo menos un balde o medio balde de agua para satisfacer las necesidades del día. Probablemente muchos jóvenes todavía no habían nacido, porque ya estamos hablando sencillamente de 30 años por lo menos. Pero es importante recordar lo que significa la no presencia del agua en las actividades que nosotros realizamos. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta fecha? El Día Mundial del Agua. Es recalcar, como hemos dicho, en primer lugar, la importancia, pero sobre todo la escasez, es decir, que cada vez tenemos menos agua, no tenemos más, y tenemos menos agua también porque tenemos más personas humanas en el mundo, la población ha crecido, también las especies animales, algunas de ellas han crecido enormemente y consumen muchísima agua. El objetivo de esta fecha es reflexionar precisamente que este líquido no falte. Existe la gran probabilidad que de un momento a otro los que lo tenemos no lo tengamos. Y es necesario, como muchos otros acontecimientos de nuestra vida, que poco a poco vayamos no solamente tomando conciencia, sino es tomar conciencia para comenzar a hacer algo y revertir esta situación para que no se produzca. De hecho, las limitaciones se están imponiendo ya y se van a imponer a futuro. Un objetivo es que toda esta agua sirva precisamente para la conservación, sobre todo de la salud humana. Tener en cuenta esto, pero no solamente la salud humana, para conservar nuestra agricultura, para conservar también nuestra ganadería, para poder conservar también nuestras industrias que dependen del agua. O sea, muchísimas actividades económicas dependen muchísimo del consumo del agua y también del medio ambiente. Existe para el presente año un lema, el lema sobre
sobre el agua lo ha determinado la Autoridad Autónoma del Agua y lo ha tratado de expresar en el siguiente lema: el agua y la necesidad alimentaria. Es decir, el agua donde se hace presente la alimentación de los seres vivos está asegurado. Donde no lo hay, corre peligro. Y en muchos lugares vemos cómo la gente, por falta de agua, comienza a trasladarse aquí y allá, porque se puede vivir sin muchas cosas, pero sin agua no podemos vivir. Y por eso es importante reflexionar y reflexionar más sobre la importancia no solamente del Día Mundial del Agua, sino la importancia que tiene el agua. Y el agua es importante el primer motivo es por la escasez que tiene, pero también el agua está presente en todos los procesos biológicos. O sea, sin agua, sencillamente los seres vivos no vivimos. No hay ser vivo que no dependa del agua. Es importante recordar, cuando hablamos de la importancia del agua, que el agua es importante también para la salud del ser humano, es importante también para la salud del medio ambiente y todo lo que conlleva. El agua cada día es más importante porque está presente en todos los procesos y desarrollos de la vida misma. Se ha convertido hoy en día en el elemento más valioso. Es tan valioso que, si bien es cierto, hoy en día ustedes ven en el mundo entero hay guerras, y muchas de las guerras tienen que ver todavía con posición de territorios. Sin embargo, en muchos lugares y en mismo Estados Unidos se viene dando hoy en día, sobre todo en los sectores de la agricultura, se viene dando ya entre las empresas mismas, entre los que usan más agua y los que usan menos agua, se van dando conflictos, y en muchas partes se van a ir dando cada vez más. Los motivos de la guerra va a ser tratar de tener la tenencia del agua, las fuentes del agua, porque de eso depende el desarrollo, la vivencia de cualquier sociedad. El agua es más valiosa que el oro, porque podemos vivir sin oro, pero no podemos tener vida en ninguna parte sin agua. No basta hablar de la importancia del agua. Es muy importante hablar, sobre todo, sobre el cuidado del agua. Porque si es importante, hay que cuidarla. Y hay que cuidarlo porque necesitamos el agua para las generaciones presentes y también las futuras. No debemos olvidar el futuro, porque si dejamos un mundo seco, sin agua, estamos dejando ya un mundo sin vida. Y es que el agua es importante para la salud. Todos los seres humanos necesitamos el agua para hidratarnos. Y también la temperatura de nuestro cuerpo depende mucho de la presencia del agua. Parte nuestra es el agua. Estamos llamados por eso siempre a consumir agua de cualquiera de las formas, pero siempre este líquido no puede faltar. Pero el agua también es muy importante para el medio ambiente, para la conservación de los sistemas. La naturaleza está llena de ecosistemas, y todos los ecosistemas necesitan la presencia del agua, cada uno de acuerdo a su propia naturaleza. El agua es tan importante que, fíjense, 2.5% del agua que es de la cantidad de agua que existe en el mundo, solamente el 2.5% es agua dulce, y de esa agua dulce hay un porcentaje menor, que es el agua que nosotros ingerimos. Esa es agua potable. O sea, es cada vez menor, y sin embargo no debemos de olvidar que somos mucho más que antes. Estamos pasando los 7.000 millones de habitantes en el mundo, y de los 7.000 millones
hay 2.200 millones que no reciben agua. Y entonces debemos de pensar en esos 2.200 millones que no tienen sobre todo el agua corriente, la tienen que ir a buscar con mucho sacrificio de un lugar al otro, porque sencillamente, como decimos, sin agua no podemos vivir. La mala calidad del agua sencillamente produce enfermedades, tanto en las personas, igualmente en los animales y en todo el medio ambiente, o sea, lo perjudica. Hay que tomarle mucha atención a lo que son los cambios, el cambio climático, que está produciendo una escasez de agua en muchísimos lugares del mundo. Aquí mismo se viene hablando en distintas partes de la sierra misma peruana. Como consecuencia del cambio climático viene la desglaciación de los picos nevados y esto ha disminuido el agua en muchísimos lugares y hay algunos pueblos que han tenido que emigrar a otros lugares porque ya no pueden cultivar, ya no hay agua. Estos cambios que se están produciendo y en otros ustedes ven grandes migraciones, no necesariamente por guerra, sino por la escasez misma del agua, porque la gente ya no puede seguir viviendo, sobre todo la gente que vive del campo. Y por eso es muy importante aprender a cuidar el agua. ¿Cómo es que podríamos cuidar? Todos podríamos hacer algo. No hay que esperar que vengan leyes especiales ni que venga alguien con garrote para decirnos que tenemos que hacer esto o aquello. Todos podemos contribuir a que esta escasez que ya se viene dando y que cada vez se va haciendo más crítica, no siga ese camino. Hay que revertir y para eso la mejor manera es el ahorro del agua. Y todos usamos diariamente el agua y todos podemos ahorrar agua. Se puede ahorrar agua de múltiples maneras. Cuando nos lavamos la cara, por ejemplo, el momento de asearnos. Cuando lo necesitamos, el caño abierto y cuando no se cierra. Cuando nos duchamos, el momento de jabonarse no habría necesidad de usar agua. Se podría ahorrar en ese momento. Y en lugar de ducharse en 1 hora, se podría duchar en 10, 15 minutos o quizás menos. Ahí habría un ahorro de agua. Se puede ahorrar agua en la misma cocina, no usando para todo, sino para lo necesario. Almacenarlo, darle varios usos hasta donde es posible, pero ahorrar el agua. Ahorrar también cuando lavamos la ropa. Creo es bueno llenar bien una máquina, no pedacito, porque consume finalmente más agua. Podemos también al limpiar nuestra casa, podríamos hacerlo en los lugares donde llueve, podríamos hacerlo con agua de lluvia tranquilamente, y con agua de lluvia también se pueden regar por lo menos macetas, pequeños jardines, no necesariamente los grandes, pero en los grandes jardines se podría usar, por ejemplo, riego por goteo. Eso economiza muchísimo el agua. No dejar correr el agua, porque el agua realmente se ha convertido en lo más valioso que tenemos los seres humanos. Y habría tantas maneras, los que tenemos carro, en lugar de regar con la manguera para limpiar nuestro carro, con un balde de agua, para economizar un poco. Pero lo más importante en todo esto es que cuando nosotros ahorramos agua, es importante pensar que mientras nosotros usamos y a veces derrochamos el agua, hay todo un grupo que no tiene agua en casa, que lo tiene que ir a buscar muy lejos. Y esto por solidaridad humana. Porque si en Lima, decía alguien de Sedapal, se ahorrara agua, tendríamos agua para todititos los habitantes, y no como ahora, que hay más de 1 millón de peruanos a quienes no les llega el agua. Y es importante decirlo, que el agua es un primer derecho democrático, porque del agua depende la vida, y la Constitución lo primero que defiende es la vida de las personas, y es importante que cada uno de nosotros lo tengamos presente. Como es importante nuestra vida, es igualmente importante la vida de los demás. Si no
plantamos nuestra reflexión, la proyectamos a ese grupo que no son los más bendecidos, precisamente porque el que lo tiene forma el grupo de los bendecidos. Y yo digo que los que estamos bendecidos nos llega el agua, y es el agua corriente. Prácticamente estamos recibiendo agua bendita en realidad. Y otros, en cambio, sencillamente no lo tienen. Ojalá que nos duela a todos nosotros también, no solamente hablar de la escasez, sino sufrir por la escasez que tienen otros. Solamente cuando el corazón humano se conmueve es cuando comenzamos a hacer algo. En tiempo del terrorismo me gustaba una de las acciones. Siempre todo el mundo estaba preguntando: oye, ¿dónde hay agua? ¿Dónde puedes conseguir agua? Y se repartía, se compartía constantemente, porque se tomó conciencia, todos necesitamos, y algunos tenían bastante dificultad en tenerlo. Te doy aunque sea un poquito para resolver, aunque fuera este día. Y esa experiencia ojalá se repita, pero de otra manera. Pero creo que es muy importante también el economizar el agua, es la gestión que hay que hacer acerca del agua. Hay que gestionar las fuentes del agua, pero no se trata solamente de gestionar para almacenar agua aquí, aquí y allá y luego hacer negocio, sino hay que almacenar agua, gestionar el agua para que alcance a todos los seres humanos, y especialmente, precisamente, a todos aquellos que sabemos que por diversos motivos no les llega, ya porque viven en los cerros y donde muchas veces no es fácil que el agua llegue, ya porque viven en lugares muy apartados, ya otros porque aún viviendo en la ribera de los ríos uno pudiera decir que ya esa gente tiene agua en abundancia, y no es así, porque el agua de los ríos no siempre es potable, y en nuestro medio la mayoría de los ríos está contaminado, lo cual inhabilita mucho más el consumo de esa agua. Entonces hay que cuidar el agua, y creo que la mejor manera es no contaminarla. Y hay muchas maneras de contaminarla: no echar pintura, no echar ácidos, por ejemplo, no echar basura, todo esto al agua, porque de alguna manera también nosotros vemos, no es tanto el agua, diríamos, que se venga, pero muchas veces a través del mar. Lo vemos en nuestras playas, como de vez en cuando el mar nos bota toda nuestra basura, todo lo que nosotros mismos hemos ensuciado. Y luego nos admiramos que el agua esté tan sucia. Y es que por eso es necesario de ver la necesidad de no contaminarla, sobre todo. En muchos lugares se usa hasta mercurio, ¿no? Sobre todo en los sectores de mina, y contaminan el agua y hacen que las comunidades que están por ahí no solamente no la puedan usar, lo peor del caso es que la usan, y al usarla les recorta la vida a todos y cada uno de ellos. Y entonces la cuestión del agua, todo pasa por el agua, porque todos buscan el agua. Es importante también saber por qué al agua le dicen modernamente que es el oro azul. No es solamente por el color que tiene en el mar, aunque en colores varía de acuerdo a los lugares, pero el agua se ha convertido en el oro azul por la importancia que tiene, en primer lugar, y sobre todo se hace más importante cuanto más escasa es. Eso significa que en el futuro también, debido a la escasez, todos sabemos, cuando algo escasea, la adquisición del agua va a costar cada vez más. En muchos lugares, ya en estos momentos, como no hay agua, la gente tiene que comprar todos los días ingentes cantidades de botellas de agua, porque esa está purificada, esa está limpia, y porque sobre todo no le llega por el otro medio. Y consumen una cantidad enorme de dinero mensualmente, pero ellos ya están sufriendo las consecuencias de esta escasez del agua. Como parte del cuidado del agua, sería bueno, por lo menos quisiéramos recomendar algo que podría ser muy útil para pasar
de la reflexión a la acción. Es importante que en algunos lugares de nuestra casa donde hay un grifo, un caño, cerca del jardín, sería bueno un lema sobre el agua. Por ejemplo, un letrerito por acá: el agua es vida, no la desperdiciemos. Cuida el agua, porque el agua es un tesoro. La mejor frase no es la que yo les digo, la mejor frase es la que cada uno piensa por qué es valiosa para ti el agua. Porque solamente en la medida que es valiosa para ti, tú harás algo para cuidarla. El Día Mundial del Agua tiene un mensaje. Pero ¿cuál es ese mensaje que nos trae el Día Mundial del Agua? El Día Mundial del Agua en estos momentos nos trata de recordar, por ejemplo, el problema que existe a nivel mundial en los glaciares. Tanto del Polo Norte como el Polo Sur sabemos que los glaciares se están deshielando, descongelando. Ingentes bloques están cayendo y este mismo hecho va a producir una serie de fenómenos. En algunos lugares van a desaparecer islas, partes del continente y todo esto. O sea, las consecuencias que va a tener creo que es muy importante. Pero además de eso, es importante reflexionar que de los glaciares prácticamente, igualmente en las cordilleras, dependen los ríos. Y de esos ríos depende la agricultura, el consumo humano en las ciudades. Si no cuidamos los glaciares, sean de los polos, sea donde fuera que estén, todos los países que tenemos todavía, y todos tenemos conocimiento, como en muchísimas partes de nuestro territorio peruano, muchos glaciares, zonas donde antes había hielo, hoy en día no lo hay. Los glaciares prácticamente vienen a ser los grandes reservorios que todavía tenemos a nivel del mundo. Representan los glaciares el 70% del agua todavía que podríamos decir es para beber y que sirve para la vida. Pero no solamente hay que pensar en esto, sino que además también, si bien es cierto, estos se están guardando, nos sirven en la medida que están ahí. Pero si se desaparece todo eso, fíjense ustedes toda la hecatombe que nosotros vamos a sufrir. No estoy tratando de ser tremendista. Yo creo que los problemas grandes, a problemas grandes debe haber grandes soluciones. Y las soluciones grandes solamente pasan cuando las colectividades humanas, sobre todo, porque de esto hay muchas cosas que son producidas directamente por el ser humano. Y tenemos que tener conciencia, si nosotros somos los causantes, también en nosotros debe estar las soluciones y que es el momento de hacer algo. El agua que nos llega a los hogares representa en estos momentos solamente el 0.26%, es una mínima parte. Anteriormente habíamos dicho que era una pequeña parte, nada más, es muy pequeña. Y yo creo cuando estamos en un grupo de amigos y queremos tomar algo, lo primero, cuando queremos tomar aún en un solo vaso, todo el mundo se pregunta cuánto debo de tomar para que alcance a todos. Esto es lo que deberíamos de hacer hoy en día. Es bueno reflexionar qué sucederá a futuro si los seres humanos no tomamos medidas ahora frente a este problema que nos va a tocar a todos vivirlo. Los que hoy día gozamos de la presencia del agua en nuestros hogares, porque de los otros hace tiempo que no lo tenían. Las consecuencias que van a tener todo esto, porque solamente de esta manera creo que comenzaremos a hacer algo por cuidar del agua. Y termino diciendo algo muy breve referente al agua, porque para mí es la parte más profunda. Porque el agua, como todo elemento, es un elemento creado y todo lo creado para mí tiene que ver con un creador. Y por eso me remito brevemente a la Biblia, porque Él es el autor de todo lo que existe, por lo menos para los que creemos. Y de acuerdo a la Biblia, pues, el agua es la cuna de la vida. Y en segundo lugar también, el agua es una gracia prácticamente
que nos ha dado el Creador y nos ha dado a perpetuidad a los seres humanos, a los seres vivientes. Entonces, como gracia a perpetuidad, debemos de reflexionar. Solamente la perpetuidad depende si nosotros la conservamos. Pero la intención del Creador es doble: que exista agua, no solamente, sino que exista para todos. Y por eso el agua es el mayor regalo de Dios. En segundo lugar, el agua, diríamos así, tiene bíblicamente una finalidad política. Ha sido hecha para que sea para todos, y solamente alcanza su sentido en la medida que nadie es excluido en la participación de esta agua, porque el Dios de la vida vino para que tengamos vida todos y lo tengamos en abundancia. Yo soy Manuel Franco y ese ha sido el mensaje del día de hoy, recordando el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua.